Saludar ya a Ricardo Carramiñana, director general de ADIC, la Escuela de Arquitectura e Ingeniería. Muy buenas noches. Sí, buenas noches, muchas gracias. No, la verdad es que una noticia así es sobre todo sorprendente, ¿no? Parece increíble que pueda ocurrir algo así. A mí me gustaría saber, señor Carramiñana, ¿quién es el principal responsable de todo esto? Pues con la información que yo tengo y bueno, pues la experiencia como ingeniero y aplicando el sentido común, que yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que hacer en este caso. En principio, yo no puedo saber quién es el culpable. O sea, yo lo que soy consciente, como vosotros, es que sí que ingenierilmente parece un error de bulto, ¿no? Parece un error muy importante. Y lo que habría que examinar es cuáles son los procesos que hay en las actuaciones u obras que se producen entre, por ejemplo, un Renfe, que es el responsable del material móvil, es decir, de los trenes y su mantenimiento, el ADIF, que es el responsable de las infraestructuras, es decir, de los túneles, y cuál es un poco el proceso que se sigue y dónde se ha roto la cadena de información para que se llegue a un error de esta magnitud, ¿no? Que al final lo que como decís, lo que sé que se han estado buscando soluciones desde el momento en el que se dieron cuenta del error, se han estado buscando ciertas soluciones, ya que al final técnicamente no quiere decir que los vagones, digamos, encargados en la licitación no quepan literalmente o vayan a chocar literalmente contra los túneles, sino que no se respetan los gálibos o distancias que hay en la propia normativa española y que pueden poner donde se adjudica a una empresa la construcción y puesta en funcionamiento y mantenimiento de esos trenes. Claro, se dan unas especificaciones exactas. Licita CAF con otras empresas más y sale ganadora y adjudicataria CAF. Ahora tienen que rediseñar en cierta manera, los trenes que se licitaron hace tiempo. Entonces yo creo que también un poco el problema que pueden estar teniendo ahora o hayan tenido es que la licitación podría ser, entiendo yo, reclamada por las empresas que no ganaron. Porque claro, el objeto de la licitación cambia. ¿Cómo es posible que se hiciera caso omiso a ese informe de 2021 que ya alertaba lo que podía ocurrir? ¿Cree que hay alguna motivación detrás o simplemente porque no se hizo caso? La verdad es que lo desconozco, pero también lo que el sentido común me dice, que es que en muchas de estas ocasiones siempre en general se tiende, a hacer ceses, ¿no? Y como si eso un poco sirviera para arreglar un poquito el entuerto. Yo soy de la opinión de que a mí personalmente no me gustan tanto los ceses porque yo creo que los errores se pueden cometer, de verdad. Y en ingeniería y en todos los aspectos se pueden cometer, pero lo que yo creo que no se puede cometer es no solucionarlos lo antes posible y de la manera en la que se modifique un proceso, se aprenda algo y se siga adelante. Como un accidente aéreo. Yo siempre, no sé si os dais cuenta que cualquier accidente aéreo, cómo se opera tras él. Se analizan las causas y se toman acciones de cambio en la industria aeronáutica. Se cambia algo. Pues señor Carramiñana, también queremos que escuche este testimonio. En concreto, él es Ángel Sanz Cubero, él es perito, ha participado hoy, ha tenido que participar como su testimonio, con su opinión, como experto en lo que se está juzgando todavía, en lo que se está investigando, ese accidente en esa curva en el término municipal de Angrois de Sealbia, que dejó a decenas de fallecidos allá por el año 2013. Esto decía hoy al respecto de los responsables de esa vía, de ese tramo. Entiendo que la cobertura tiene que ser hasta kilómetro 85. No concibo que se desnude de seguridad esa curva. No es que no lo concibo. Cuando parece ser, por lo que me han aportado de normativa europea, que debería llegar hasta allí. Debe tener íntegramente el RTMS o al menos que hubiera llegado hasta el final de la línea. Recordemos que ese tramo estaba en obras y que lo que se hizo fue retirar todos los elementos de seguridad que hubiesen propiciado un frenado automático del tren si entraba a la velocidad que entró en ese tramo antes del fatídico accidente. Hablaba usted de que los ceses quizás no son la mejor opción y que se pueden asumir los errores, pero en este caso, ¿cree que la Administración Pública, ADIF, Renfe, el Ministerio de Fomento, está asumiéndolo como es debido? La verdad es que tampoco te diría que yo podría entrar a valorar eso. Yo te diría como a lo mejor el sentido común y como ingeniero me dicta que hay que proceder, que realmente
sacar conclusiones también internamente y poder exponerlas con transparencia, sacar conclusiones de mejora, de corrección y de mejora para que no vuelva a ocurrir, sencillamente. Porque en este tipo de problemas normalmente suceden cuando hay una sucesión en cadena de errores. No solo hay una sola causa, ni un señor responsable técnicamente de ello, sino que, como en cualquier otro tipo de accidente y como el que estabais mencionando antes, es una sucesión de errores concatenados que provocan un error de esta magnitud, una situación de esta magnitud. Señor Carramiñana, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Beatriz Talegón, ¿qué te parece pues al final ese testimonio que nos ha dado el señor Carramiñana? Pues la verdad que me ha sorprendido para bien, me ha parecido una persona correcta, una persona cercana y que normalmente no se suelen prestar, ¿no?, a hablar públicamente, sobre todo con la que está cayendo, ¿no?, porque es difícil. Yo, en primer lugar, como ciudadana, yo le agradezco el hecho de que haya dado esta entrevista, que haya hablado tan claro, y creo evidentemente que ha dado una clave que me ha apuntado y que ya veremos el recorrido. Pero me ha sorprendido porque es algo que yo no había leído en todo lo que había estudiado sobre el tema, y es el tema de las licitaciones. No sé si a vosotros os ha llamado en la mesa la atención como a mí, pero a mí me ha chocado ese detalle, que las empresas que habían licitado en un primer momento y habían quedado fuera del concurso público, ahora podrían rectificar. Sí, claro, porque evidentemente estaría proyectado en base a unos parámetros que ahora se cambiarían. Claro, y ahí a mí no sé si a vosotros, pero me ha sorprendido, porque anda que no teníamos cosas de las que hablar. Y ha habido otra cosa que también me ha llamado la atención, que ha dicho que los trenes en sí, el diseño nuevo, no es que fueran a chocar porque no entrasen, que es un poco lo que nos imaginábamos todos, ¿no?, que directamente a lo burro, ¿no?, de que no caben. No, él lo que dice es que no encajan en base a la legislación vigente, y a mí como que se me ha encendido una chispita y he dicho, verás tú, espérate tú, que a lo mejor va a ser más fácil cambiar la legislación que modificar los trenes, porque en este país podemos ver cualquier cosa. Bueno, Carlos Paz, que entre muchas de sus virtudes está que es una persona bastante ducha en historia, yo no seguro que te ha venido a la mente cuando en su momento España implanta el ferrocarril y teníamos que hacer el cambio de vía cuando pasábamos la frontera en Irún, sí, claro, porque se proyectó con un ancho de vía diferente. Nunca sé pues, si el español era más estrecho o más ancho al del conjunto de Europa. Yo creo que era más ancho. Más ancho, pero tiene una explicación lógica, lógicamente, para... El terreno... No, y para evitar una invasión, el efecto psicológico que produjo la invasión napoleónica conllevó a que con el desarrollo en el siglo XIX de la red ferroviaria se hiciera un ancho diferente. En este caso, ¿cuál crees que ha sido el efecto psicológico que ha provocado? Esto ha sido la inoperancia y el no querer hacer las cosas bien. Decía el técnico, que yo creo que siempre hay que ir a los técnicos, saben de sobra mucho más que nosotros acerca de la cuestión, que no hay un responsable. Y es verdad, muchas veces cuando hay desastres de esto y de otro, mucha naturaleza, de edificios, no es que uno tenga la culpa, el aparejador, el ingeniero, es que el que tiene que revisar el trabajo hecho anteriormente no lo supervisa, y así toda la cadena, y al final pasa lo que pasa. Esto entiendo que ha sido una cosa de esta naturaleza. Tiene que ser un vacío de comunicación en un momento dado, seguramente es posible, porque ocurre que a veces alguien dentro de la cadena llama la atención, no solo ese organismo, sino alguien de ese propio organismo llama la atención sobre, cuidado, que el proyecto este no encaja con los márgenes de seguridad que tenemos en los túneles, y eso queda en el cajón. Sí. Seguramente porque también lo digo, o sea, es decir, voy a pensar mal, ¿no? Voy a pensar mal porque alguno me he encontrado, ¿no? Y no hablo de oídas. Igual era más importante hacer el anuncio de esos trenes, adjudicar ese contrato, tirar para adelante y luego ya ver cómo resolvemos el asunto, ¿no? Pero había una serie de intereses posiblemente implicados, una urgencia política, el anuncio político, la propaganda y sobre todo seguramente la adjudicación en sí, porque es un montante importante de dinero, son más de 250 millones de euros, creo, más los 200 millones de sobrecoste que posiblemente dicen algunos que puede tener, imaginaros, ¿no? Pero esto ha ocurrido constantemente, ¿eh? Lo que pasa es que no nos hemos enterado. Esto ocurre constantemente. Yo tengo entendido de que en cuestiones de este tipo de obras, por ejemplo, de grandes puentes, obras muy icónicas que hemos vivido en España en el boom de la ingeniería civil, ¿no? de la obra civil,
pues simplemente tenían graves defectos, pero nadie se ha enterado de que tenían graves defectos, sino que internamente, sin que nadie supiera nada, se han ido subsanando. Con el tendido del AVE, pues posiblemente también ha ocurrido cosas, malas prospecciones del terreno donde se ha empeñado el político que tenía que pasar el tramo del AVE para pasar por el pueblo y hacerse la foto en no sé dónde, y el terreno no era el adecuado y ha habido que gastar el doble por kilómetro para que ese AVE pudiera por fin circular. Es decir, todo eso ocurre constantemente. Lo que llama la atención es que en este caso nos hayamos enterado, pero que aquí se gasta y se cometen errores, pero no porque nuestras empresas sean malas, ni los técnicos, sino por una cuestión puramente de que el Estado funciona mal. Hablaba el técnico de falta de comunicación. Recordemos, aquí hay dos entes públicos, dos empresas que pertenecen al erario público, Renfe, dependiente del Ministerio de Fomento, Adif, que es la que se encargaría de esos túneles que son previos al diseño de los trenes que estaría construyendo Renfe, pero evidentemente entre ambos organismos que encima, insistimos, los dos pertenecen al Estado, debería haber la comunicación suficiente para que se adecue a la ley, porque el problema es legal, no es que, como también ha reseñado muy bien Beatriz Talegón, no es una cuestión de que no pueda pasar el tren, sino que no es acorde a la ley vigente. No hubo comunicación. No lo sabemos, eso es una teoría que tiene el técnico, igual es que ni siquiera caben. Y volvemos a incidir en los dirigentes, en los responsables, en algunos que podrían haber solucionado esa falta de comunicación. Por ejemplo, Isabel Pardo de Vera. Estamos hablando de la hermana pequeña de Ana Pardo de Vera, directora de Público. Ella fue la presidenta de Adif, de este organismo público, y responsable de los trenes entre el 2018 y 2021, durante el tiempo en el que se empezó a licitar, a proyectar y a desarrollar la fabricación de estos nuevos trenes. Pero es que hay más datos. Entró en Adif, no como directora, en 2007. Fue la responsable de la obra del tramo de Angrois, de esa obra polémica en la que, por desgracia, por estar mal proyectada, según apuntan todos los indicios, se habría producido el accidente, sumado al despiste del maquinista, el accidente que desembocó en el fallecimiento de decenas de personas en esa previa del Puente de Santiago de 2013. Y luego fue nombrada responsable de Adif. ¿Sabéis cuándo? Casualmente en 2018, a mí si no me falla la memoria, como a Juan Lobato del Partido Socialista de Madrid, en 2018 fue justo cuando se produce la moción de censura que aupa a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, y es entonces cuando el gobierno socialista nombra a Isabel Pardo de Vera, hermana de Ana Pardo de Vera, la responsable de Adif. Qué casualidades, qué curioso, qué endogamia, que luego al final provoca posiblemente estas faltas de comunicación y que no se exijan responsables. Simplemente se haya depurado con dos técnicos y no quien en este caso era la máxima responsable. Antes lo hemos dicho, que hay que buscar la responsabilidad hasta el final. Esta persona de la que hablas o cualquier otra tendría que responder ante la situación de todo esto. Hablabas antes del diseño, esto fue desde el principio, ¿no? Yo no quisiera cargar las tintas sobre este gobierno o el otro. Cuando se diseña en el siglo XIX la red ferroviaria, si tú ves, los recorridos son abracalabrantes, porque interesaba que pasara por unos sitios o no interesaba que pasase por otros. Al final, no es demagogia, es que lo siento así, que los que lo van a pagar son los ciudadanos de Santander, de Gijón, que se van a tener que jorobar un poco más y contar con esas líneas de tren que ni en tiempos de Miguel Ostrogoff. Esta es la realidad, porque insisto que invito a la señora Pardo de Vera o a cualquier responsable de Fomento a que se chupe el León Gijón, que lo hagan si tienen valor.